Javier Javerín, vengash en honor a Ladino 21, el casalico electrónico de Ladino en el siglo XXI. Hoy nos topamos aquí en Izmir con Alp et Ansal. ¿Qué Javier? Bueno. ¿Todo bueno? Y Dunque, primero de todo te quería demandar, ¿cómo te empezaste la lengua, el ladino? El ladino, yo estoy empezando cada día, ama me ambezi un poco gracias a mi madre, mi grandmamá y mi tantes. Dunque con la familia, diremos. Sí, con la familia, porque mi generación no saben esta lengua, no puedo practicar con mis amigos, ellos saben solo los verbos como pisar, y yo de zona, estos maldecires, por esto yo no puedo practicar, ama yo puedo practicar con te ahora. Y Dunque, esto es una respuesta muy interesante. Y además de practicar con gente, con personas como yo, también culaneas el internet para empezártelo un poquitico mejor. Por ejemplo, ¿qué modo de plataformas culaneas en internet? Por ejemplo, yo uso mucho Chefrechitab, Encontros de Al-Had. Sí. Encontros de Al-Had, El Amanecer, la Gaceta de Shalom. Los PDF, los libros, puedo decir, los libros, sí, y cánticas, canciones. ¿Qué ejemplos conoces de cánticas o de libros en PDF que la gente puede usar, la gente que nos está sintiendo en casa para empezarse mejor la lengua? Las cánticas, el Rey Nimrod. El Rey Nimrod, cuando el Rey Nimrod... ¿cuál más? Hay una Alevanta Mordejai. Alevanta Mordejai. Es bueno también. Yo era niña. Sí. Esta está en club. Sí, también. Club y Beauty Queen of Jerusalem. La reina de la hermosura de Jerusalén, sí. Y de PDF, de libros. De libros. Yo dije legales. Markova, tú no amas. Markova, ok. No, sí, me place mucho. Matilda Cohen Serrano y no sé. Matilda Cohen Serrano, Markova. El Amanecer es bueno. El Amanecer también, aquí Jerusalén, te place verdad. Sí, también. Sí, son buenos. Muy bueno. ¿Y qué modo de laboro quieres hacer para adelantar la lengua? Por ejemplo, en haciendo traducciones o escribiendo artículos o poesías. Yo no sé, ama yo sé que las personas aman las cánticas. Seguro, sí. También las personas que no son judíos saben estas cánticas. Mis amigas o mis amigos, ellos saben estas cánticas. Con cánticas, sí, como con el film Club. Es muy hay un gran suceso. Sí, tiene mucho suceso, mucha reushita, sí. Con Selim Solgul que canta. Sí. Todas las gentes en Turquía además conocen la cultura sefaradí. Sí. Y para escapar te quería demandar, caro Alp, ¿cuál piensas que afectará con el ladino en el avenir? ¿Es una lengua que va a desaparecer? ¿Es una lengua que la gente van a continuar enculaneando? ¿Cuál afectará? Yo no sé. Si las personas se empiezan o si las criaturas se empiezan, sí, podemos usar esta lengua. Ama yo estoy un poco pesimista. Yo no sé, puede ser, podemos levantar como el Yiddish. Puede ser, sí. ¿Y de qué sos un poquitico pesimista? ¿Cuáles son las razones? Como yo te dije, las personas dicen, ¿por qué yo me empezar el ladino? El castellano, español, castellano es muy fácil y muy
kullanışlı. Muy útil. Util. Sí. Y dunque, ¿pensas que la gente que consideran ambesarse el latino prefieren ambesarse el español? Sí. Porque es Malorosamente. semejante, ma un poquitico más útil desde el punto de vista del número de hablantes, por ejemplo. Sí. Es como. Bueno, esperemos que la gente se ambesarán Sí. y el español y el latino, Sí. inshallah. İnşallah. Entonces, merci mucho, Coral, por este interview y esperamos que vuestra visita tenga muchas y muy hermosas hermanas, inshallah.